y abra la Biblia en el libro de Mateo. Vamos a necesitar un púlpito más ancho, pero va, ¿cierto? Mateo. Estuvimos hablando la semana pasada sobre que el Señor equipara, ¿cierto?, el homicidio con nuestra intención de la palabra. Lo que nosotros podemos decir con nuestra palabra, con nuestra boca. Y Él equipara esa igualdad. Si el homicidio es terrible porque es quitar, cortar, matar una persona que es creación de Dios, el Señor nos dice que la palabra que nosotros podemos injuriar, decir, ofender, puede hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que, ya sea si es nuestro hermano, ir y pedir perdón, ¿cierto? Si es nuestro enemigo, ir y ponernos de acuerdo. Amén. Pues bien, hoy día vamos a hablar, Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 30. Arribita de su Biblia hay un título que dice Jesús y el adulterio, ¿no es cierto? Esos títulos no son inspirados, ya no están en los manuscritos, esos títulos se pusieron posteriormente. Así que puede que tengan relación con el texto o puede que no, ¿ya? Puede sí, puede que no. Pero verso 27 dice, oísteis que fue dicho. Esa palabra la vamos a encontrar muchas veces, 6 veces por lo menos en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho. O sea, los discípulos estaban familiarizados con el tema. Habían escuchado el tema, obviamente porque era el mandamiento, era la ley judía, ¿no es cierto? Y cuando decimos la ley estamos refiriéndonos no tan solo a los 10 mandamientos, sino que a algo mucho más amplio, que es los 5 primeros libros de la Escritura, la ley misma, los 10 mandamientos y todos los escritos, o sea, todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Ya? Eso está claro, está en la ley. Pero yo os digo, y eso es tremendo, esa palabra, esa frase autoritativa es tremendo, porque también se repite 6 veces más o menos en el texto del Sermón del Monte. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ay, ¿cierto? Bueno, oíste que fue dicho, mas yo os digo, vamos a escucharlo mucho en el Sermón del Monte y a lo largo de los Evangelios. Oíste que fue dicho tiene relación con la cultura, con la idiosincrasia, con el contexto de los judíos. Judíos escuchaban la ley, ¿no es cierto?, era expuesta, explicada, dicha, enseñada por los fariseos y por los escribas. Tanto la ley escrita como la tradición, ellos escuchaban, hablaban mucho de eso. Pero aquí viene lo tremendo, la palabra autoritativa del Señor, pero yo os digo, o sea, hay algo más aquí, ¿cierto? ¿En qué se refiere? ¿Quién es ¿no es cierto?, que se pone a la par o más arriba de la ley? Bueno, voy a hacer, este es un repaso, Mateo 5:17.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Se recuerdan ese verso? No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis. ¿Qué quiere decir? Es uno de los versículos importantes. Todos importantes. Es un versículo clave, digamos. ¿Ya? No penséis que he venido para terminar. ¿Por qué? Había la idea, el rumor, que el Señor, con lo que estaba haciendo, con lo que estaba predicando, estaba sanando en sábado, estaba hablando con pecadores, estaba reclutando a publicanos, estaba haciendo amigos con cobradores de impuestos, y todo eso, todo lo que, ¿qué está pasando? Entonces, este maestro viene a eliminar la ley. Y el Señor dice, no penséis que yo he venido a eso. Ah, no. Entonces, ¿a qué viniste? He venido para cumplir la ley. Ahora, fíjese que no tan solo dice la ley, dice la ley y los profetas. La ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura. El Señor no vino a dejar a un lado el Antiguo Testamento, sino que vino a cumplir. Y la palabra cumplir en el griego original es pleró. Y pleró significa a darle sentido, a darle plenitud, a darle cumplimiento. En otras palabras, por eso oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ahí está, cuando el Señor dice, pero yo os digo, le está dando plenitud, está completando, está dándole el sentido correcto a la ley. Ustedes escucharon esto, pero la verdad es que esto es. Ustedes escucharon que es, no matarás, pero yo os digo que el que dice algo contra su hermano con esta intención ya es, ¿cierto?, un homicida. Y el Señor está dando la plenitud. Amén. Entonces, esto es importante. Por eso Mateo, que es el evangelio más judío que existe, tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto?, los otros evangelios. Mateo es el más judío, hay más de 40 referencias en el libro de Mateo al Antiguo Testamento. Hace referencia a esto, es importante. Y importante para nosotros porque nosotros creemos que solo el Nuevo Testamento es el que tiene validez. No, el Antiguo Testamento es claro y preciso. Pero aquí viene algo importante. Por lo tanto, si el Señor es el que le da plenitud al Antiguo Testamento, Jesús es entonces el fin de todo el Antiguo Testamento. Amén. Tanto de la ley como de los profetas. Por lo tanto, si leemos el Antiguo Testamento y no estamos encontrando a Jesús, ¿hay algo malo en el Antiguo Testamento o en nosotros? En nosotros, ¿cierto? Debemos encontrar a Jesús. Yo hice una pequeña ejemplo solamente. Cuando nosotros vemos la historia de David derrotando a Goliat, ¿cierto? ¿Y qué decimos? Aplicamos inmediatamente, hermano, tienes que conquistar tus gigantes, ¿cierto? ¿Cuáles son tus gigantes? Estos van y conquístalo con fe. O, a la luz de este versículo, de que el Señor es la plenitud de todo el Antiguo Testamento, debemos decir que hay uno mayor del linaje de David que se llama Jesucristo, que venció al gigante completamente que nos estaba oprimiendo, que era la muerte, el pecado, y lo venció y lo destruyó. Ah, Dios mío, sí tiene sentido, y más sentido, porque lo primero que hablé tiene más humanismo, pero el segundo tiene más cristianismo. ¿No es cierto? Eso es. Amén. Entonces, oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Ya? Tiene referencia a qué? Al séptimo mandamiento. El mandamiento, la prohibición, ¿no es cierto?, de no adulterar. Los maestros de la ley
de aquel entonces intentaban, queridos hermanos, solamente limitar el alcance de este mandamiento a los actos. Los maestros, los rabinos, con sus discípulos de aquel entonces, solamente querían que el mandamiento tuviera una relación al hecho solamente. Nada más. Y fíjese que el pecado de desear a una mujer ya estaba escrito en el 10º mandamiento. Si usted busca Éxodo capítulo 20, versículo 17, o Deuteronomio 5, 21, que es las dos partes donde está, dice, Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿cierto? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ya estaba ahí. Pero los maestros de la ley, cuando se referían al 7º mandamiento, no adulterarás, solamente ellos estaban haciendo referencia al acto, al hecho, y nada más. Desde la perspectiva de estos maestros, queridos hermanos, obviamente, y de las personas que lo escuchaban, el 7º mandamiento, la condición que ellos tenían para cumplirlo era evitar hacer el acto de adulterio. Y solamente con eso ellos ya estaban cumpliendo la ley, según ellos, ¿no es cierto? Según ellos. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estos maestros de la ley? Dieron una definición dieron una definición convenientemente estrecha, muy estrecha, del pecado sexual. Dijeron, el pecado sexual es el acto, nada más. Dieron una definición estrecha y dieron también una definición convenientemente, ponga atención en la palabra que estoy usando, convenientemente para ellos, convenientemente amplia y muy amplia para la pureza sexual. ¿Me explico? ¿Cierto? Para el pecado sexual, ellos dieron una definición convenientemente pequeñita. Se suscribe al acto. Pero para la pureza sexual, convenientemente amplio. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo simplemente si no hago adulterio, no soy adúltero. Me faltó. Adúltero. Pero el hombre podía pensar y la mujer podían pensar todo lo que quisieran. Y ellos no estaban en impureza sexual, ¿no es cierto? Entonces ellos manejaron convenientemente estas definiciones a su conveniencia. Pero Jesús enseña una forma diferente y distinta. El Señor amplió las implicaciones y explicaciones de la prohibición divina. No adulterar, sí, está bien, pero más aún afirmó que el significado verdadero del mandamiento de Dios iba mucho más allá que el acto mismo, que una prohibición de hacer algo. Así como la prohibición del homicida incluía los pensamientos, ¿se acuerdan? Si uno pensaba o decía cosas que no correspondían, era homicida. En otras palabras, incluía la imaginación, ¿no es cierto? El adulterio también incluye la imaginación y las miradas codiciosas. El Señor amplía este pecado. Por eso fíjese en el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es un acto. Y es lo que los fariseos y los escribas enseñaban. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, queridos hermanos, vamos al tema, al meollo de lo que estamos hablando. Podemos cometer homicidio con nuestras palabras, es lo que la semana pasada lo vimos, ¿cierto?
podemos cometer adulterio en nuestros corazones o mentes. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Alguna duda? No, estamos bien. Amén. Pero Jesús no está prohibiendo mirar a una mujer. Yo estoy mirando a muchas mujeres hoy día, ¿cierto? Ayer estuve con unos hermanos pastores re antiguos y hablamos, y las mujeres se juntaron ahí, estuvimos con ellos y yo estuve mirando a casi todas las mujeres ahí, ¿cierto? El Señor no está prohibiendo mirar a una mujer, amén, sino lo que está diciendo, mirarla con codicia. Y todos, queridos hermanos, sabemos la diferencia entre mirar y codiciar, ¿o no? ¿Cierto? Y déjeme definir, codicia en griego, pues yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esa palabra codicia en este texto, la palabra que usó Mateo para referirse a las palabras del Señor, es una palabra griega que significa epitumeo. Epitumeo. ¿Y qué significa epitumeo? Significa fijar el deseo sobre. Se compone de dos palabras. Epi, que es un prefijo, sufijo, que es sobre. Un prefijo, sobre. Epi es algo que es intensificado. Aquí epi es algo que está arriba, pero es muy intenso. Y de tumeo significa deseo. Por lo tanto, es un deseo, pero un hiperdeseo, un sobredeseo, una codicia, una pasión. Tumos es pasión, una pasión. ¿Ya? Eso es en griego. En hebreo es hamad, y hamad significa muy deseable, muy amado. Pero eso es la parte buena. La parte mala es codicioso, ¿no es cierto? Muy codicioso. ¡Wow! Entonces, cuando hablamos de codicia, no estamos hablando de un mirar. No. La palabra griega para mirar es blepo, es mirar, yo miro. Eso es. Sino que es una epitumeo, es una pasión sobre medida. Interesante aprender lo que significa la palabra piropo, ¿cierto? Ahora en Chile hay una ley ahora que no se puede piropear. ¿Cómo habrá sido? Que los mundanos tuvieron que hacer una ley para eso, ¿cierto? Pero piropo viene de una palabra griega, yo la puedo descomponer, en dos raíces. Piros, y piros viene de pirómano, y pirómano, hombre de fuego. Piros es una pira, fuego. Eso es piros, fuego. Y el resto de la palabra tiene que ver con oftalmo, y oftalmo es ojos. Entonces, piropo significa ojos de fuego. Entonces, querido hermano, cuando hablamos de un piropo, con razón el mundo tuvo que legislar, porque eran, ¿cierto? Tremendo. Eso es un piropo. Entonces, un piropo es diferente de un halago. Muy diferente. ¿No es cierto? Cuando alguien dice, ¡ay, que está elegante! ¡Qué elegante! ¿Cómo es? ¿Qué elegante es la de Francia, ¿no es cierto? Claro, qué elegancia la de Francia, es el dicho, ¿no es cierto? Es un dicho. Es diferente cuando dice, oye, que te ves buen moza, que te ves bien. Eso es un halago. A un piropo, cuidado, ¿cierto? Ahí hay fuegos de ojos. Entonces ahí hay ¿qué es lo que hay? Hay una codicia, eso es codicia. Eso es codicia. Eso es una epitumía, es una pasión sobre medida. Entonces, cuando el Señor está diciendo que cualquiera que codicia, no es que el que mire a una mujer o un hombre, esto es viceversa también. Esto es viceversa. ¿Ya?
sino que estamos hablando de algo, hay una intención, que lo vamos a ver. ¿Ya? Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que la alusión que el Señor está abarcando y que nos quiere mostrar es a todo tipo de inmoralidad. A todo tipo de inmoralidad. Pensar que solamente tiene referencia a hombres casados porque habla de adulterio y lo único que adulteran son los hombres casados y no a hombres solteros, porque los solteros son los que fornican, ¿no? Aunque el mismo acto, pero la misma adulterio, ¿no es cierto? Hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Caemos en exactamente el mismo problema que los judíos estaban haciendo con la ley. La ley, los judíos estaban diciendo, solamente es el acto. Uy, el diablo. Ya, esto. Caemos en exactamente pensar como lo estaban haciendo los judíos, los maestros. No, el adulterio solamente es el acto. Los pensamientos, nada que ver, si la Biblia no dice eso, la ley no dice, así que piensa lo que tú quieras. Por eso el Señor, ¿cómo los trata? Sepulcros blanqueados. ¡Wow! Porque por afuera eran rectos, y por dentro terribles, ¿cierto? Y por eso el Señor nos dice, en el mismo capítulo 5 de Mateo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, y esto eran externamente, pero realmente, entonces, no, queridos hermanos, no se está refiriendo exclusivamente a esto, sino que está teniendo relación a toda la inmoralidad que pueda arguir algún tema, a todos, ¿no es cierto? El Señor hace hincapié en que todas y cada una de las prácticas sexuales que son inmorales, de hecho, lo son también en la mirada y en el pensamiento. Eso sí, eso es el tema, ese es el tema que podemos, todas y cada una de las prácticas sexuales que son inmorales, de hecho, lo son también en mirada y en pensamiento. Y esto es así, queridos hermanos. Y así debemos nosotros razonar y ver y tener cuidado en estas cosas. Lo que es particularmente importante, queridos hermanos, es que nosotros debemos captar la equivalencia que hace el Señor a mirar a una mujer para codiciarla es adulterar con ella en el corazón. ¿Amén? 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 ¿Sí? ¿Amén? No mirar, como yo dije, una mirada normal, inocente, es una mirada codiciosa. Esa equivalencia es exactamente que adulterar con ella en el corazón. ¿Ya? Es la relación entre los ojos y el corazón lo que Jesús está enseñándonos. Hay una relación entre los ojos y el corazón. Entre los dos versículos siguientes, si ustedes no vamos a avanzar, el Señor nos da instrucciones precisas y muy prácticas sobre cómo nosotros debemos conservar nuestra pureza sexual. ¿Cuál es el argumento de esto? Este es el argumento. Escuche, y lo voy a leer para que quede en su mente. Dice, si mirar para codiciar es adulterar en el corazón, vaya siguiéndome. En otras palabras, si el adulterio del corazón es el resultado del adulterio de los ojos, ¿cierto? ¿Y cuál es el adulterio de los ojos? Estas estimulaciones, ¿no es cierto? Los ojos del corazón sobre los ojos de la carne. Yo estoy mirando así detenidamente algo que no debo mirar. Ese adulterio de los ojos va a pasar a ser un adulterio del corazón. Entonces, queridos hermanos, la única forma para tratar el problema en su origen, ¿cuál sería? Nuestros ojos. ¿Cierto? Porque el Señor está haciendo esta equivalencia. Está haciendo una equivalencia.
Si yo miro para codiciar y esta mirada codiciosa es adúltera, voy a adulterar en el corazón, no en el hecho. Entonces, ¿cómo lo hago? La forma para yo no hacerlo y mantenerme puro es ir al origen. Y el origen es los ojos, ¿no es cierto? Fíjese lo que hace, quiero que busque por favor Job, capítulo 31, versículo 1. Esta relación que hace el Señor entre vista, ojos y corazón. Job 31, 1. Dice, para que usted lo tenga, lo busque. Hice un pacto con mis ojos, dice Job. Me gusta este versículo. Job hizo un pacto con sus con sus ojos, en este versículo, ahí sí. Job hizo un pacto, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ese es el pacto que está haciendo Job, ¿cierto? Verso 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, ¿se da cuenta? Y si algo se pegó a mis manos, Job se dio cuenta. Job es uno de los libros, o es el libro más antiguo de la Escritura. Es el más antiguo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, debe tener unos 4.000 años quizás, o más, porque tenemos 4.000 años delante, debe tener unos 5.000 años más o menos. Y Job está diciendo, yo hice un pacto. ¿Cuál? Con mis ojos, ¿no es cierto? No voy a ver a una virgen, no tengo por qué ver una virgen. En otras palabras, parece que Job está ratificando la enseñanza del Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, ¿cierto? Si tu ojo derecho. ¿Qué quiere decir tu ojo derecho, tu brazo derecho? Es lo principal, aunque sea vital para ti, pero hay que hacer algo. Entonces Job yo hice un pacto. ¿Cuál? Con mis ojos. No voy a ver una virgen. No voy a ver. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene la tendencia a seguir mis ojos. ¿Ya? Y por eso el Señor nos está diciendo que, mas yo os digo, que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ese es el punto, ¿no es cierto? Ya adulteró con ella en el corazón. Es lo mismo, porque hay una conexión. Verso 9 dice, del Job 31:9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Bueno, ahí se dio cuenta Job que él podía pecar con sus ojos. Entonces él reconocía que podría haber pecado y que merecía el juicio de Dios, ¿no es cierto? Obviamente Job no había hecho esto, queridos hermanos. Él tenía el control de su corazón. ¿Y por cómo tenía el control de su corazón? Había hecho un pacto con sus ojos. ¿De qué? Ese era el pacto. No mirar. Cerrada los ojos. Pero pastor, en ese entonces a lo mejor encontrar una mujer era en 10 kilómetros, pastor. ¿No es cierto? Ahora, en todos lados. Por favor, pastor. ¿No es cierto? Puede que sí, ya, punto para usted. Puede que sí, pero sigue habiendo la solución, la misma. ¿Cuál? ¿Cierto? Sigue siendo la misma. Haga un pacto con sus ojos. ¿Ya? Esto mismo, queridos hermanos, podemos comparar con los falsos maestros. Fíjese, los falsos maestros que predican. Fíjese en 2 de Pedro 2:14, por favor. Segunda de Pedro 2:14, ¿qué dice? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio.
Ay, ay, ay. ¿Dónde está el adulterio? En los ojos. Y Pedro esto lo está relacionando con los falsos maestros. Ya, no con aquellos sensuales, las personas sensuales, sino que los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Qué definición más exacta!, ¿no es cierto? Exacta. Ya están. Los falsos maestros solamente están mirando adulterio, quieren dinero, ganancias deshonestas solamente para ellos. Entonces, pero el punto es que hay una relación estrecha entre ojos, corazón y pecado. Amén. Hay una relación estrechísima. Por eso, Pablo nos recomienda en Efesios ponernos la armadura, ¿no es cierto?, del Señor, y nos dice que nos pongamos el yelmo. ¿De qué? ¿Cuál es el yelmo? De salvación. ¿Y qué era el yelmo? El casco, un casco romano. ¿Y qué cubría el casco? Mente, ojos, nariz, boca. ¿No es cierto? Entonces, Pablo nos está diciendo, en otras palabras, no nos está diciendo que todas las mañanas hagamos y salgamos, como lo hacíamos antes, ¿no es cierto? Pablo no nos está diciendo esto, Pablo nos está diciendo una alegoría y nos está diciendo tu mente tiene que estar fijada en la salvación. Por eso es el yelmo de salvación. Tus ojos se tienen que estar mirando a la cruz del Calvario. Porque hay un desvío natural de hombres y mujeres, viceversa también, a ambos, mujer, hombre, mujer, de que los ojos vayan directo a tu alma, que es tu corazón. Y ahí es donde se provoca el pecado. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en lo que nuestro corazón saca, no lo que entra. Ahí está el pecado. Amén. Entonces hay una relación directa, queridos hermanos, entre ojos y corazón y pecado. Entonces, queridos hermanos, no son los actos vergonzosos, inmorales, son precedidos con fantasías vergonzosas. Y el incendio de la imaginación por la disciplina o la indisciplina de los ojos. ¿Ya? Entonces, cuando alguien me dice, yo no sé, pastor, cómo pequé, podemos creerle, ya. Pero lo más probable es que el acto mismo haya sucedido mucho tiempo atrás. ¿Dónde? En su imaginación. Y su imaginación fue alimentada por sus ojos llenos de piropos, de fuego. ¿Cierto? Hombre o mujer. ¿Por qué digo esto? Porque había una enseñanza errada que se cree que son los hombres nomás, los hombres son los depravados aquí. Y las mamás le dan, pero duro cuidado con los hombres, son pero depravados, te miran y te desnudan. Sí, no podemos decir que no, sí, es así. Por eso tener cuidado. Nosotros somos hombres cristianos que tenemos que sujetar eso al Espíritu Santo. Amén. Pero las mujeres también. Mujeres con ojos llenos de adulterio. También. Estamos hechos del mismo material. Amén. Así que tenemos que tener cuidado a ambos, queridos hermanos. ¿No es cierto? Amén. Nuestra imaginación vívida, hermanos, una de las muchas facultades que tenemos a diferencia de los animalitos. Los animalitos no tienen imaginación, ¿no es cierto? Por lo menos no sabemos, ¿no es cierto? Son instintivos, ¿no es cierto? Más que imaginativos. Nosotros somos imaginativos y eso es una cualidad dada por Dios. Todo el arte, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho, producto de Dios, cuando lo hacemos bien y lo colocamos en el buen cauce, tenemos
Todo lo que hoy tenemos en lo bueno, medicina, arquitectura, arte, música, lo imaginamos, lo vemos antes, lo procesamos ¿dónde? En el corazón. Ya, bueno, decimos aquí el corazón por algo antropológico nomás, pero el corazón es el interno, la parte espiritual del hombre, ¿no es cierto? No sabemos dónde está el corazón, ya, espiritual, sabemos dónde está el corazón material, carnal, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo al músculo, se está refiriendo al interior, a la centralidad del hombre, al hombre espiritual. Todo ahí está. El ingeniero, el doctor, el músico, el filósofo, todo lo ve primero, lo procesa en el corazón y lo hace después. Eso en el correcto sentido. En el mal sentido, algo que era para medicina lo convertimos en una bomba bacteriológica. Antes que era algo que era para transporte, lo usamos en un cohete. Algo que era así, topa este otro lado también. Porque el hombre, cuando me refiero a hombre, me refiero a raza humana, estamos caídos. Tenemos una depravación completa. Y cuando decimos depravación significa que todas las áreas de nuestra vida están contaminadas con el pecado. ¿Amén? Entonces, queridos hermanos, los hombres y mujeres debemos aprender el dominio propio en los actos sexuales. ¿Y cómo debemos aprender, hombres y mujeres, este dominio propio? Primero, aprendiendo el dominio de nuestros ojos, tanto los ojos carnales, estos, como el del corazón interno, en la mente. Porque alguien puede decir, yo pastor, yo salgo con los ojos tapados. Ya, punto. ¿Y tus pensamientos? No, mis pensamientos vuelan, pues pastor. Ok, es lo mismo. Si hacemos eso, es exactamente lo mismo que los fariseos estaban promulgando. El pecado era el acto y nada más. Y el Señor dijo otra cosa, pues amplió esto. Y lo suscribió a algo mucho más. Pero yo os digo que el que mira para codiciar, aquí, maquina, con una pasión sobre pasión, ¿no es cierto? Con una lascivia, tanto hombre o mujer, ya está adulterando ahí. Vamos al versículo 29 y 30. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Uy, uy, uy. Aquí varios estaríamos sin ojos. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Esto es evidentemente uno de los versos favoritos del Señor, queridos hermanos, ¿ya? Porque el Señor lo citó varias veces. Fíjese, busque por favor Mateo 18, del 8 al 9. ¿Ya? Nada más que ahí el Señor amplió este verso no tan solo a algo con connotación sexual, sino que lo amplió a cualquier acción de pecar. Mateo 18, 8 al 9 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, eso significa pecar, ¿ya? Aquí el Señor no lo suscribe tan solo como lo hace en Mateo 5, a la acción sexual, sino aquí en este verso el Señor lo hace con relación a todo el pecado. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar o caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿se da cuenta? Aquí no tiene una referencia sexual, sino que a todo pecado. ¿Qué quiere decir? Sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos y ser echado en el infierno del fuego.
La referencia aquí es al pecar y no explícitamente a el pecado sexual, como lo está refiriendo en Mateo, ¿no es cierto? 5, 27. De modo que, queridos hermanos, que el principio que el Señor nos está enseñando en las bienaventuranzas tiene una aplicación más amplia. Vuelva, por favor, a capítulo 5, 25, 29 y 30. La aplicación tiene una connotación más amplia aquí en el Sermón del Monte. Jesús lo está aplicando en una forma particular, pero el sentido es más amplio. La pregunta es, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice córtalo, sácalo? ¿Ya? Si lo vemos superficialmente, es un mandamiento alarmante, pues terrible, como, ¿no es cierto? ¿Quién tendría ojos aquí? ¿Quién tendría brazos? ¡Wow! ¿No es cierto? Porque el ojo puede ofender, la mano puede ofender también. Ahora, si esto lo tomamos en forma literal, también es complicado porque ya se hizo esto en forma literal, queridos hermanos. Hubo un hombre, ya en el tercer siglo, que se llamaba Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, él se mutiló, se castró por servir al Señor. Él quería servir al Señor y no caer en tentación. Literalmente dijo, esto me va a producir problemas. Se mutiló. Esto fue literal, queridos hermanos. Gloria a Dios, y aquí voy a citar a un concilio, ya que estamos estudiando los concilios. Nos cuesta, pero vamos a seguir estudiando, tenemos que aprender, ¿no es cierto? Gracias a un concilio, el concilio de Nicea, en el año 325, para que usted se dé cuenta que son importantes los concilios, en ese concilio se prohibió, que es un concilio, una reunión de la cristiandad de aquel entonces para conciliar un tema y generar un dogma, que es un dogma, es un principio, ¿cierto? En ese concilio, en el año 325, se prohibió este acto pagano, porque es un acto pagano, porque el Señor no está diciendo literalmente, córtalo, cástrate. No está diciendo eso. Hay un principio que hay que captar. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, si usted dice que es bíblico y lee esto, por favor, cuidado. ¿Ya? Yo no he dicho esto. ¿Ya? No he dicho esto. Entonces, bíblico no significa ser literalista. ¿Ya? En algunos momentos sí, en otros momentos hay que darse cuenta que detrás de esto hay un recurso literario que el Señor está usando para exacerbar un principio. ¿Ya? ¿Amén? ¿Estamos bien con la hora? Si no, quedamos hasta aquí nomás y damos... Ya, me queda tiempo todavía. ¿Cierto? Entonces, en el año 325 se abolió esto en el concilio de Nicea. ¿Ya? El Señor no está abogando por una mutilación, queridos hermanos, en forma física, en forma literal, sino por una autonegación moral para caminar en el sendero de la santidad. Eso se llama, en lenguaje bíblico, tomar nuestra cruz. El lenguaje teológico significa mortificar el pecado. ¿Qué significa mortificar el pecado? Matar el pecado, hacer morir el pecado. Y el lenguaje bíblico es tomar la cruz y seguir, porque la cruz era ¿qué? La muerte. ¿Y la muerte de qué? Del pecador. Por eso Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, porque nosotros somos pecadores, y fue a la cruz a morir por nosotros. Por eso el Señor nos dice que el que le sigue tiene que tomar su cruz y seguirle. ¿Qué quiere decir eso? Mortificar su vida pecadora. Entonces, no está hablando de una autoflagelación física, de cortar, sacar o mutilar. Está hablando de una mortificación del pecado en una forma moral, espiritual. En ese sentido,
Mateo capítulo 18, Marcos capítulo 18 del 8 al 9 dice esto. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, escuche eso, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo derechos de mirar. Pastor, ¿qué me está diciendo usted que yo no puedo mirar? No mira nomás. Si el asunto es que si tú quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo. Ya. Y toma tu cruz. ¿Qué quiere decir eso? Mortificar el pecado que hay en ti, hacerlo morir. Eso significa. Y luego de eso, gloria a Dios, sígueme. Amén. Entonces, concluyamos. ¿Qué significa esto en la práctica según el versículo 29 y el versículo 30? Si tu ojo te es ocasión de caer, porque la tentación llega a ti por medio de los ojos físicos, los objetos que estás viendo, las revistas que estás observando, las páginas de internet que estás siguiendo, la televisión que estás viendo, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces no mires. ¿Así de fácil? No. Compórtate como un ciego. Eso es lo que está diciendo el Señor. Compórtate como que si no tuvieras esos ojos. Eso es lo que te está diciendo. Compórtate como que si no pudieras, estás imposibilitado a ver, porque eso te es ocasión de caer. También, queridos hermanos, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, porque la tentación llega a ti por medio de tus manos, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Entonces, tus pies que te llevan a esos lugares, no lo hagas. Detente. Pero es tan fácil, pastor. No. Compórtate como un lisiado, que es imposible llegar allá. Una persona que no tiene un pie no puede llegar fácilmente, se mantiene ahí, no va a llegar. Una persona que no tiene el brazo no puede tomar, sacar. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Compórtate como esa persona. Gloria a Dios. Porque si ahora que estás ciego, ¿no es cierto?, o lisiado, no podrás ni ver ni tomar las cosas que te hacen caer, queridos hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso significa, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz significa mortificar el pecado. Tú sabes, querido hermano, lo que te hace caer, ¿o no? Sabemos. Yo sé, pastor, que si me voy por ese lugar, por ese pasaje, hay una mujer que está provocándome. Si tu pie te es ocasión de caer, entonces compórtate como si no lo tuvieras. ¿Cómo, pastor? No puedes ir, ándate por otro lado, pero es que me voy a demorar 20 minutos más para llegar a mi pega. Niégate a ti mismo y haz eso, ¿cierto? Hazlo. Me recuerdo una vez que yo sé que nosotros los hombres estamos aquí así, compungidos con lo que el pastor está diciendo, pero esto es para todos, hermanos, ¿ya? Hombres y mujeres. Porque las mujeres saben cómo vestirse decorosamente, hermosamente, y no ser provocativas exageradamente, ¿cierto? Cuando yo veo una mujer que está realmente con una vestimenta realmente, ¿cierto?, que deja poco para la imaginación, yo pienso inmediatamente, ¿qué mensaje está dando esa mujer? No creo que el cuento que me diga, no, si yo estoy así como muy ingenuamente, no, si el problema está en ti, yo no, estoy bien. Y digo, sí. Pero tampoco creo, ¿no es cierto?, que la mujer tiene que andar como con burka, completa.
porque el hombre a 10 kilómetros la observa, porque tiene ojos, o sea, yo creo eso, tiene ojos depredadores. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos que tener cuidado. El principio es, fíjese que la recomendación que el Señor hace no es una recomendación genérica, no le está diciendo a todos los discípulos de todas las épocas que no vean y que se saquen los ojos y que se corten los brazos. No, dice, si tu ojo te es ocasión de caer. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hombres que el ojo no es ocasión de caer. Hay hombres que no tienen problema, que fácilmente, o hombres que trabajan, ¿no es cierto?, con cultura, con arte, y no es tema para ellos el desnudo, no es tema para ellos otra cosa, porque lo están viendo de otra forma. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? O médicos, o etcétera, ¿no es cierto? O hay personas, el tema es que el Señor está dando una recomendación si tú tienes ese ojo que te es ocasión de caer, a ti te digo, y tú quieres mantenerte fiel, por lo tanto, córtalo. Y el cortar no es literal, es cortar, es mortificar el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Compórtate como un ciego, como que no pudieras ver. Entonces, pastor, ¿qué significa? Es que si te van a invitar a ver una película y tú sabes que corté, tú dices, no la veo. ¿Pero por qué? No quiero ver, no me gusta, no veo esas películas. ¿Eres mojigato? Sí, soy mojigato, yo soy mojigato. Tú no, tú puedes, dale. ¿No es cierto? Tú dale nomás, no hay problema. Yo tengo el problema, conozco a hermanos amados que no pueden ver ni siquiera una noticia en el diario porque les provoca y esa imagen los deja en la mente y están días y días y días y días, tienen un toque y tienen que tener un tratamiento para sacar esa imagen. Imagínese ese hombre dándole rienda suelta a la pornografía, ¿no es cierto? Mujeres también, por supuesto. Entonces, no es un mandamiento para todos, pero sí es una recomendación válida y practicante para cualquiera que si tu ojo o si tu brazo, ¿ya? Entonces, yo creo, queridos hermanos, que cada uno tiene una sensibilidad diferente y sabe qué tipo de pecado hay. Yo no tengo problema, por ejemplo, con el alcohol. No tengo problema con el alcohol. Me crió mi abuela, me lavó el cerebro mi abuela. Yo tenía a mi abuelo con problemas, mi papá con problemas, mis tíos con problemas, primos o sea, yo iba a hacer corcho. Yo iba para allá, ¿no es cierto? Iba a hacer corchito. Por lo tanto, como me crió mi abuela, me lavó el cerebro, hermano. Me lavó el cerebro de chiquitito, 4 años. No. En mi edad, cuando yo empecé a salir a tomar a fiestas, yo veía un vaso de algo y era el diablo. Pero ahora, y a mí, yo no tengo problema con eso ahora. No tengo problema. Pero yo sé que hay hermanos que tienen problemas con eso, ¿cierto? Entonces tenemos que son sensibilidades distintas. ¿Se da cuenta? No tengo problemas con la droga tampoco. Jamás hice algo con droga. Ahora, con esto no me están diciendo, el pastor Santos, no, tenía otros pecados peores a lo mejor. Peores, hermano. Como no es una confesión, no se los voy a decir. Así que no es que esté mejor o peor que ustedes, somos iguales, estamos hechos de la mismo barro. Estamos hechos del mismo barro. Así que no es mejor ni peor aquí. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y ayudarnos. Amén. Y ayudarnos al caminar del Señor. Entonces, tampoco, pero sé y reconozco que para algunos hermanos el diablo tiene cara de cigarro, tiene cara de droga, tiene cara de botella, tiene cara de revista, tiene cara de pornografía. Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿cierto? Es un mandamiento hipotético, no general. ¿Me entienden? Lo que sí es para todos los cristianos
es que debemos, y este es el principio general, estar alejados de las puertas del pecado. Si yo sé que mi pecado es, yo lucho con un pecado, la mentira, por ejemplo, yo voy a mantenerme alejado de la mentira. ¿Y cómo me puedo mantener alejado de la mentira, pastor? Bueno, comprobando 2, 3, 4 veces el origen de los pensamientos que llegan a mi mente y no tirándola nomás, ¿cierto? Estando seguro de lo que yo estoy hablando. Eso es lo que a mí me pasó. A los 15 años yo mentía hasta por si acaso, querido hermano. Y lo más terrible es que yo me creía las mentiras. Las creía. Entonces cuando el Señor llegó a mi vida, fue tremendo, fue un remesón así como tremendo. Yo me recuerdo estar hablando con personas y rectificando cada 2, 3 segundos lo que estaba hablando, porque el Espíritu Santo me decía, eso es mentira. Y yo estaba hablando, mira, yo la otra vez fui para allá. No, perdón, no fui para allá. Y compré esto. No, la verdad no lo compré. Y me miraban así, pero ya, pues Roberto. Porque estaba tratando de disciplinar mi mente, pues. Claro. Entonces, ¿cuál fue el pacto? No hablar absolutamente nada que yo no estuviera seguro que es verdad. Amén. Entonces, eso es la vida, pues. No es una cuestión de un día, es la vida. Va a tener 80 años y va a tener la tentación de decir algo que no es. Y ahí el Espíritu Santo, y ahí el Señor del mundo. Entonces, cada uno tiene que ver qué es lo que lo hace caer. Amén. Por lo general, en los hombres y en las mujeres, los ojos son una ocasión para caer. Por eso debemos tener ojos educados, ojos en la cruz del Calvario, miradas puras y no miradas, ¿no es cierto?, descollantes que dejan ver todo el sentido de su corazón con esa mirada, sino miradas puras, miradas correctas, miradas de Dios. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Ese es el trabajo que debemos tener. O brazos, y al decir brazos estamos diciendo hechos con los brazos. Podemos tomar, hacer cosas para la gloria de Dios. Y si no podemos hacer eso, córtelo, sáquelo. ¿Y cómo? Exactamente tratándose como un lisiado o como un ciego. No veo esto, no me gusta eso. Una vez con un pastor muy viejito, amigo mío, él me dijo que él no veía televisión solo. Yo dije, bueno, le dará miedo. A mí, yo no veo películas de terror, ¿ya? Porque me da miedo. No me gustan, no me gusta ese estilo. Yo conozco a mi familia, le encanta, no les pasa nada, está bien, pues, todo bien, no hay problema. Pero yo tengo cuidado de eso, cuido mi corazón en esa área. No estoy diciendo que yo sea mejor que el otro, ¿no es cierto? Ya, pero ese pastor me dijo, yo no veo tele solo, Roberto. Y dije, qué bueno, este pastor es like para el pastor. Y después me di cuenta que no, pues, él está, ¿qué está haciendo? Cortando sus ojos. Porque él sabe su tentación. Y él decidió en esta vida no ver televisión solo, verla con alguien más. ¡Qué bueno! Me gusta eso, ¿cierto? Me gusta eso. Qué oportuno y pertinente es el Señor con esta palabra en estos tiempos, donde tenemos una sobreexplotación de la imagen, donde tenemos una caricaturización de la persona, donde se ha animalizado al hombre y se ha humanizado al animal, donde el valor de la vida vale muy poco, aunque pregonamos, gritamos y saltamos sobre derechos humanos, pero nuestra vida a veces vale un cigarro, vale un auto, vale 100 pesos.
1.000 pesos ya no, con la inflación ya vale un poco más, ¿no es cierto? Y el Señor nos está diciendo esto, queridos hermanos. Tenemos, queridos hermanos, y la obligación de cuidarnos de la tentación. Fíjese que, y con esto quiero terminar, un mismo hecho, depende quién lo diga, es, Dios en Génesis puso un árbol, ¿cierto? Y nos dijo que no debemos comer, porque si comemos, vamos a ver consecuencias. Eso es una prueba, una prueba. Si el hombre pasaba esa prueba, venía una bendición tremenda, ¿cierto? Cuando Dios nos prohíbe cosas, nos está probando para pasarnos a otro nivel y avanzar. Ahora, el mismo árbol usado por el diablo ya no es prueba, es una tentación. Con que no pueden tomar y comer del árbol. Es porque sabe Dios que si ustedes lo hacen van a ser igual a Él. Esa es una tentación ahora. El mismo hecho dicho por el diablo es tentación, porque Dios no tienta a nadie. El mismo hecho realizado por Dios es una prueba. Por lo tanto, hermanos, las cosas no son morales. En sí mismo, la tele no es demoníaca. Los libros que usted ve no son demoníacos, porque sería fácil, ya prohibamos todos los libros, pastor, cerremos todo el internet, pastor, saquémosle todos los teléfonos a todos los chiquillos y se acabó, vamos a tener cabros santos. No, lo siento, hermano. Eso en el mundo medieval lo hicieron y no pasó nada. Peor. Entonces, ¿cómo, pastor? ¿Qué me está diciendo usted? No, tenemos que enseñar nuestro corazón, disciplinar nuestros ojos y darnos cuenta que el mismo hecho, el mismo celular que me va a llevar a pornografía, me va a llevar al adulterio, me va a llevar a tener conversaciones inmorales con un chico, con una chica, esa es una tentación del diablo. Entonces lo voy a usar como prueba, voy a resistir y voy a comportarme como el Señor dice y voy a ganar la prueba y voy a avanzar. Amén. Eso es, ¿cierto? Entonces tampoco nos podemos comportar como santurrones frente a otro que está cayendo en eso. No podemos decirle, pero hermano, yo no, pues yo eso el primer día que me convertí yo eso lo dejé y usted lleva 40 años. No, pues hermano, no es así, tampoco. Tenemos que disciplinar cada uno nuestros ojos, nuestros actos que llevan directamente a nuestro corazón. Amén. Vamos a pararnos.